Ciudad Escolar con FENALCO, líderes para transformar la sociedad, nuestro lema institucional. Y el valor del mes, la confianza. Les invito a leer la siguiente frase de reflexión. Una vez más, mis queridos estudiantes de grado noveno, les habla la licenciada Nidia Esther Castillo, con el propósito de ampliar y conocer algunos conceptos nuevos en la asignatura de lengua castellana. Entre los temas a estudiar está el texto argumentativo, el ensayo, y en la literatura latinoamericana hablaremos del romanticismo, el realismo, el naturalismo y por último el vanguardismo. Texto argumentativo. El texto argumentativo se entiende como aquella producción de contenido que permite convencer, modificar y reforzar al lector u oyente mediante justificaciones o argumentos. Las características del texto argumentativo se plantean diferentes puntos de vista. El orden de los argumentos es jerárquico, partiendo de los convincentes a los menos convincentes. Existe una tesis que se quiere defender o debatir. La estructura del texto argumentativo. Introducción, que plantea la tesis. El cuerpo, el desarrollo de razones. Y por último, la conclusión, que es el resumen. Clases de argumento. Entre las clases de argumento encontramos los racionales, ideas y verdades admitidas por la sociedad. De hecho, pruebas comprobadas. De ejemplificación, hechos concretos. De autoridad, opinión de una persona de reconocido prestigio, que apelan a los argumentos, halagar, despertar compasión, odio, etc. Tipos de textos argumentativos. Entre los tipos de textos argumentativos encontramos los escritos, como son las cartas al director, artículo de opinión, el editorial, el ensayo. Y los orales, los debates, las mesas redondas, la oratoria política, etc. Entre los recursos argumentativos podemos mencionar la causa, la consecuencia, la generalización, la analogía, la paradoja, la comparación, la ejemplificación, la cita de autoridad y de testimonios, la concepción, la refutación, la ironía, preguntas retóricas, hipérbole, entre otros. El ensayo. El ensayo es un tipo de texto en prosa generalmente de tipo expositivo argumentativo, en el cual un autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema de su elección. Su punto de vista más o menos subjetivo, dependiendo del tipo de ensayo que sea. Las características del ensayo. Generalmente escrito en prosa. Su finalidad, explorar un tema. A menudo escrito con fines pedagógicos. Su extensión puede ser variada. Los tipos de ensayo. Ensayo literario, caracterizado por la absoluta libertad en el abordaje de un tema elegido. Ensayo científico, aquellos que son elaborados con fines de explorar resultados de la experimentación científica. Ensayos académicos, similar al científico, pero en el caso de comunidades intelectuales, escolares o universitarias. En la literatura latinoamericana hablaremos del romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural y artístico
que surge en Alemania a finales del siglo XVIII y se extiende a otros países de Europa y América en las primeras décadas del siglo XIX, contra el racionalismo de la Ilustración y también los rigores impuestos por el clasicismo. El romanticismo opone el sentimiento, la pasión, la imaginación, la sensibilidad y el ideal de libertad como valores máximos. Afirma la individualidad por encima de otros principios. El yo pasa a ser la palabra clave y los sentimientos su expresión verdadera. Características del romanticismo. La proclamación de la libertad total. Rendir culto a lo irracional, lo instintivo, lo pasional y el mundo de los sueños. La búsqueda del valor nacional y de la autonomía del individuo. Apoyar la expresión de la angustia, la exaltación del amor y los ideales. El rescate de elementos populares propios de la tradición. Los temas que inspiraron a los escritores románticos en Latinoamérica. La naturaleza. Se canta la diversidad del paisaje latinoamericano. La pampa argentina, el campo, las montañas, los ríos, la raza y las costumbres. El amor. Se tejen historias alrededor del amor prohibido, el amor que mata, el amor no correspondido, el hecho de morir por amor. El indígena. Algunos escritores trataron el tema del indígena en un instinto de volver idealmente al pasado precolombino. La historia, el sueño de la libertad política, las costumbres, se rescata la vida natural y del campo. El realismo. El realismo surge inicialmente en Francia, donde floreció una novela realista de enorme mérito. Después se extiende a otros países de entorno occidental y alcanzó un gran cultivo en Inglaterra y Rusia. Sus características fundamentales son reproducción exacta y compleja de la realidad social. Todos los temas pueden ser objetivo de atención por parte del escritor, desde los más heroicos hasta los más humildes. Para lograr este objetivo, el escritor se documenta minuciosamente sobre el tema que desea tratar. Las obras representan su atención por igual a los personajes y a los ambientes sociales. Los protagonistas son individuos analizados psicológicamente de manera muy exhaustiva, de modo que el lector conoce hasta los más íntimos recovecos del alma. La necesidad de describir profundamente el interior de los personajes determina la presencia de un narrador omnisciente. Saca a la luz los pensamientos más íntimos de sus criaturas y no duda en dirigirse al lector para comentar sus comportamientos. El estilo sobrio, preciso y elaborado, como se pretende reflejar la realidad de un modo verosímil, aparece diferentes registros lingüísticos acorde con el habla de los personajes. Naturalismo latinoamericano. Es un estilo artístico surgido en el último tercio del siglo XIX, cuya base fue solo lo real y todo lo real, que finalmente intentaba reflejar la realidad, tanto los más sublimes como los repulsivos e inmortales. Su importancia es asumir una actitud crítica que despierte conciencia social y política. Las características. Lo que importa es lo precioso, sencillo y natural. Se destaca la dependencia del ser humano a las condiciones ambientales. Denuncia los límites concretos de su personalidad ética. Adapta los temas relativos a las conductas sexuales como elemento central de las novelas. El lenguaje utilizado
Se inclina hacia las jergas y el habla regional o popular. Descripción objetiva. Los personajes están sujetos a las circunstancias de su medio. Aparecen sentimientos fuertes como el odio, violencia, fuerza, rabia y ambición. Tienen precisión al describir los lugares o los hechos. Los temas de la literatura naturalista es el regionalismo y el contexto social. El vanguardismo latinoamericano. La vanguardia latinoamericana cobra impulso a partir de 1916 con la apertura a todas las estéticas y gracias a la iniciativa de creadores. El vanguardismo no solo fue una tendencia, fue un modo de vivir en una sociedad que experimentaba muchos cambios a partir de la revolución. Todo esto llegó por las influencias europeas, especialmente de Francia. Del vanguardismo latinoamericano surgen tres movimientos que son el creacionismo, que fue el primer movimiento. Uno de los representantes más conocidos fue Pablo Neruda, con su Oda a las papas fritas, y otros poemas, al igual que César Vallejo con los Herados Negros. Otro movimiento fue el martinfierrismo, del manifiesto Martín Fierro. Se despertaron ideas. Por último fue el ultraísmo, que fue en oposición al modernismo, al igual que los demás. Y en este último se destaca Jorge Luis Borges. Con todo esto se puede evidenciar que el objeto de los escritores vanguardistas era dar un vuelo a la sociedad que estaba en crisis en ese periodo de tiempo. Por este motivo se dieron varias revoluciones en las vanguardias latinoamericanas. Estudiantes de grado noveno deben tener en cuenta la realización de su taller número 4 para ser sustentado y evaluado en las clases. En el indicador del saber, la elaboración del mapa conceptual sobre el ensayo y sus características. En el indicador del hacer, la realización del punto 1, 2, 3 de la página 50 del texto Activamente, volumen 2. Y la realización de un cuadro comparativo especificando los géneros literarios, los temas y autores representativos del romanticismo y del realismo. Y en el indicador del ser, elaborar una frase sobre la confianza y la relación que tiene con el valor de la perseverancia. Rúbrica de evaluación. Recuerda que en la rúbrica que aparece al final de la guía encuentra los aspectos que te serán evaluados. El desarrollo del indicador del saber, el desarrollo del indicador del hacer y el desarrollo del indicador del ser. Gracias, estudiantes de noveno, por la atención prestada.